dando el título primero. Dios me ayuda a resistir. Estamos delante de Dios y lo que le voy a decir es verídico. El jueves por la tarde casi siempre preparo, el miércoles por la tarde casi siempre preparo el mensaje para el jueves, porque uno no puede traer aquí algo improvisado. Tiene que traer algo que el Señor mande, que el Señor muestre. Y de paso, a veces adelanto el mensaje para el domingo. Lo preparo. Dios me puso esto. Dios me ayuda a resistir. Jueves, viernes. Y hubo una situación muy fuerte para mí, para mi esposa. Obviamente no se dan los detalles, ni obviamente de sus situaciones difíciles se dan los detalles. Pero aquí más de uno podría decir hoy que le ha tocado vivir en estos días una situación sumamente fuerte. No un altercado, no un disgusto, no una situación ahí, no, una de esas que usted sabe que sacuden los cimientos. Si no fuera por Dios, sería un acabose total. Y cuando usted y yo estamos en esas tormentas, solo hay algo importante que hay que hacer: resistir para que Dios se manifieste. Usted tiene en una situación difícil dos posibilidades: o entregarse a la derrota, o entregarse al fracaso, o entregarse al dolor e inclusive a la misma muerte y decir: aquí estoy derrotado, aquí estoy fracasado, aquí estoy decaído. O resistir, es decir, puedo en Cristo, Él me fortalece, Él me ayuda, Dios hará algo, Dios no me dejará avergonzado. Primera a los Corintios capítulo 10. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo número 13. Aquí está mi bendición. Dígalo usted. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo número 13. Y nos vamos a sumergir en esta palabra, haciéndolo en el nombre de nuestro Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Ya sé lo que me falta. Es que me falta es un retorno acá, ¿cierto? Por eso me falta. Pero bueno, ahí nos defendemos. Si predicábamos sin micrófono, sin piano, 3 años comenzamos así. 3 años. Dios tenga en su santa gloria a Rocío Jiménez. Así cantábamos, así alabábamos, así reprendíamos. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo número 13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también con la tentación la salida para que podáis sobrellevarla. Por favor, la iglesia va a leer esa palabra con fuerza, con ánimo, como lanzándola al problema, como lanzándola a la situación difícil, como lanzándola allá a lo que usted está enfrentando. Vamos a leerlo, todos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también con la tentación la salida para que podáis derrotar. Amén. Tomen asiento. Escuche usted, Dios me ayuda a resistir. Vamos a ver este primer versículo en que hemos entrado. Ha sobrevenido. No la esperaba. Usted y yo no la esperaba. Situaciones difíciles que nos llevan a una tentación. ¿Cuáles tentaciones?
no necesariamente son las sexuales, no necesariamente son las de la mentira o las de la borrachera. Hay la tentación de volver atrás. Hay la tentación de no creerle ya más a Dios. Hay la tentación de volverse a lo que dejamos atrás. Pero Dios usa esta palabra para decirnos que no ha sobrevenido para ti y para mí ninguna tentación que no esté en el área humana. Aquí te está diciendo, está en el área humana, está en tu humanidad. Sea en lo que necesitas, sea en lo que anhelas, sea en tu núcleo familiar, sea en una necesidad económica, sea en una necesidad de salud, sea en una necesidad anímica, sea en una necesidad afectiva, o sea en una necesidad como ser humano, dice el Señor aquí en esta palabra. En esas áreas no te ha sobrevenido una cosa extraordinaria. Es en esas áreas humanas que estás pasando el problema tremendo. Y me gusta porque en mi Biblia dice punto y coma. Y acuérdese que el punto, la coma era una pausa, pero el punto era, cambia el sentido. Una pausa para cambiar el sentido. Dice, pero fiel es Dios. Le está diciendo aquí al que está pasando por una prueba, le está diciendo, acuérdate de la fidelidad de Dios. Dice, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis que resistir. Resistir. En esta primera parte de este versículo está diciéndole Pablo, mira, Dios te reconoce, hermano, hermana, que estás pasando por un problema muy terrible, por una situación muy difícil, por algo que tal vez en tu humanidad no le ves la salida, no ves cómo. Y en ese te está diciendo, pero acuérdate que fiel es Dios, que el Dios que te llamó es fiel, que el Dios que te sustenta es fiel, que el Dios que te ha dado esas promesas es fiel. Pero te pide algo. Te está diciendo, ese Dios fiel no te soltará, no te dejará ser caído en esa tentación, luchando en esa tentación, más allá de lo que tú puedas que resistir. Entonces, en la medida en que tú puedas resistir, más rápidamente llegará la respuesta. Amén. Tú eres capaz de decirle a la persona que tienes al lado, en la medida en que puedas resistir este problema, en Cristo Jesús lo hagas, más rápidamente te va a llegar la respuesta, más rápidamente se te va a abrir camino. Dile ahí, la clave para ti hoy es que tienes que resistir al diablo, tienes que resistir el pecado, tienes que resistir la incredulidad. Dice, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. A mí me gusta molestarlos, perdónenme. ¿Cuántos necesitan una salida? Yo, así es. Si alguien la necesita y yo no sé si se quiere poner de pie o ahí sentado o levantar la mano, pero tomar esta palabra y decirle, si aquí la palabra de Dios me habla a mí de una salida que da Dios, yo la creo, yo la recibo, porque Dios no miente, Dios la da, Dios me la entrega, Dios la hará visible, se verá esa salida que hallará descanso mi alma, hallará respuesta en mi vida. Dios la dará en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Tomen asiento. Dice Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Porque ya se involucra alguien en tu prueba. Alguien más.
Santiago capítulo 4, versículo 7 dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Repasemos. Está diciéndonos Dios hoy: sé que tienes un problema, un conflicto grande. Sé que tienes una situación delicada, fuerte. Pero Dios nos está diciendo: mira mi palabra. Conforme a mi palabra te estoy diciendo que no te ha venido ninguna tentación que no sea humana. En tus áreas de tu humanidad te ha venido ese conflicto, ese problema. Pero Dios nos está diciendo: resiste. Y alguien preguntará: Señor eterno, ¿cómo hago para resistir? Y Dios te va a enseñar hoy varias cosas para poder resistir. En este versículo te dice: sométete a mí, te dice Dios, porque tienes que resistir al diablo. Porque el diablo sabe cuando un hijo de Dios o una hija de Dios está en debilidad, está en adversidad, está en problemas, está en necesidades, para ofrecerle lo que él sabe ofrecer. Y Dios dice: hoy resistes al diablo, que quiere buscarte para hurtar, para matar, para destruir, que quiere aprovecharse de tu situación difícil. Si tú resistes al diablo, te dice Dios, él huirá de vosotros. Amén. Dice en Efesios capítulo 6, Efesios 6, son 3 versículos bíblicos que nos llaman a resistir. Efesios capítulo número 6. Efesios capítulo número 6. Muchos conocen este versículo. Vamos a examinarlo. Dice, versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis, ¿qué? Resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Escuche, le hago el resumen. De parte de Dios se lo hago. Es Dios que le está diciendo: sí, sé que estás en una tentación, sé que estás en una prueba, sé que estás en una situación difícil, pero acuérdate de Dios que es fiel. Acuérdate que Él no te dejará ser tentado, no te dejará ser probado más allá de lo que puedas resistir. Te está diciendo Dios: hoy sales de este lugar con un ánimo diferente, con una fuerza diferente, con un deseo diferente. Sales de este lugar como el siervo o la sierva de Dios que sabe que tiene que resistir porque tiene al Dios fiel de su parte. Si alguien lo cree, que diga sí, amén. Si alguien lo cree, diga: yo soy de esos que voy a resistir, porque el Espíritu Santo de Dios me da la fuerza para resistir. Hoy Dios nos está diciendo que hay que resistir al diablo, que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo que viene a hurtar, a matar y a destruir, pero que lo resistamos y él huirá. Y en Efesios 6,
13 dice que habiendo acabado todo, estemos firmes. Hay tres grandes promesas aquí para el que resiste, en los tres versículos. En Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, hay una promesa. ¿Cuál promesa? La salida. En Santiago, capítulo 4, versículo 7, hay otra promesa. ¿Cuál promesa? El diablo huirá. Y en Efesios capítulo 6, versículo 13, hay otra promesa. El día malo pasará y todo acabará y estaremos firmes. Esas tres grandes promesas que tú y yo necesitamos urgentemente, no se le entregan a todo el mundo. No son para todo el mundo. Son para aquellas personas que le muestran a Dios que escogieron resistir, seguir adelante, pelear la buena batalla, no rendirse. En la Biblia resistir implica no solo soportar, sino también oponerse activamente al mal. El mal te visita aun cuando duermes, aun cuando estás solo o sola, aun cuando estás en la calle o en tu casa. Sí, hay espíritus inmundos que visitan a los cristianos para hablarles y decirles: tú no eres nadie, tú no eres nada, tú estás destinado a ser un fracasado, tú estás destinado a ser una persona sola, frustrada. Ahí Dios nos pide resistir y decirle al diablo y a los demonios: callas y enmudeces, porque la voz que yo escucho es la voz del Dios eterno que me ayuda, que me sustenta, que me guarda. Escuche algo, voy a hacer un desafío para el que hoy tal vez lo voy a hacer parar muchas veces, pero eso es profético. Si alguien sabe que va a resistir y que va a salir adelante, va a hacer una frase tremenda. Se va a poner en pie y va a decir: yo no voy a quedar avergonzado. No voy a quedar avergonzado. Mi casa no va a quedar avergonzada. El evangelio de Cristo no va a quedar avergonzada. La palabra que Dios me ha dado no va a quedar avergonzada. La promesa que Dios me ha dado no va a quedar avergonzado. Yo no voy a quedar avergonzado. No voy a quedar avergonzada. Dígale: yo voy a esperar en Dios. Dios me dará la salida. Dios me dará la fuerza para resistir. Las cosas malas acabarán. Yo resistiré en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, y en el nombre de Jesús de Nazaret nunca seré avergonzado, porque hay una promesa de Dios que dice que mi pueblo nunca jamás quedará avergonzado. No quedaré avergonzado en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Tomen asiento. Al mal. Para oponerse también, resistir en la Biblia es a la tentación y a las dificultades. Dijimos hace un tiempo, hace unos minuticos, ¿cómo hago para resistir? Acuérdate, en esa situación difícil solo hay dos caminos: o las tinieblas, o la muerte, o el suicidio que te propone el diablo, o el homicidio que propone el diablo muchas veces, o meterse más en lo oscuro, o escuchar a Dios, someterse a Dios y resistir, porque Él quiere dar una salida.
Dice que hay tres formas, los estudiosos de eso dicen. Número uno, manteniéndose firme en la fe y en la voluntad de Dios. Hay un término griego, antistemi, que es usado en el Nuevo Testamento. Significa mantenerse firme, contra, o estar en oposición contra. Pero esto sugiere que usted y yo nos mantengamos en una acción vigorosa y valiente. Repito, los que estudiosos de la Biblia dicen, nadie puede resistir si no se mantiene firme en la fe. Usted que ha venido hoy a muchas cosas, pero usted se va renovado en su fe. Porque hay un Dios soberano y eterno y que actúa. Y que va a actuar a favor suyo, lo va a hacer. Y que va a desbaratar las obras del diablo, lo va a hacer en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hay que resistir varias cosas. Hay que resistir al diablo. Lo vimos en Santiago 4, versículo 7. Con una oposición activa. Significa enfrentar. Significa oponerse a los engaños y tentaciones del diablo. No es tolerarlos, es resistirlos. Y en eso necesitamos el fundamento de la fe, que se logra mediante la obediencia a Dios y la perseverancia en la fe. Diga conmigo, obediencia a Dios y perseverancia en la fe. Como usted ya lo pudo decir, busque a la persona de al lado, mírele, dígale, obediencia a Dios y perseverancia en la fe. Hay que resistir al diablo. Usted sabe que el diablo buscó al Señor Jesús en una prueba, en una tentación. Y le ofreció. En las tres debilidades del Señor, el diablo le ofreció tres cosas. En los momentos de debilidad y de problemas, el diablo aparece a ofrecerte cosas. Resístelo. No le recibas nada. Y te está diciendo, huye. Métete por allá en la jungla más profunda. Que nadie te vea. Resístelo. No, yo me quedo aquí donde Dios me puso, y Dios me dijo que resistiera al diablo, que resistiera la tentación, y Dios me da la salida. Y si Dios lo dijo, Dios lo cumple. Que alguien diga sí, amén. Hay que resistir en el sufrimiento. El sufrimiento no es ajeno a nadie, ni a cristianos ni a no cristianos. Todo el mundo que usted ve, cristiano o no cristiano, tienen etapas de sufrimiento. Pero Dios es tan maravilloso que aún usa el sufrimiento para enseñarnos, para formarnos, para transformarnos. El sufrimiento no te debe derribar. El sufrimiento no te debe menoscabar. El sufrimiento tienes que resistirlo. ¿Cómo? Con un soporte y fortaleza interior. Eso implica la fortaleza para soportar dificultades y lo que llaman el estrés sin ser vencido, sin ser derrotado.
para ese soporte y fortaleza interior, necesitas que el Espíritu de Dios esté en tu mente, en tu corazón. Y necesitas que la palabra de Dios te penetre hasta lo más profundo de tu ser y haga la separación que tiene que hacer. Estás en dificultades, estás en estrés, estás en episodios de ansiedad o de angustia o depresivos. Dios te dice hoy: resiste. Resiste ese sufrimiento. En el sufrimiento resiste. Ten ese soporte y esa fortaleza interior. Dale libertad a mi espíritu para que entre a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu, a tu alma y tu cuerpo. Y permite que entre esa palabra de Dios a lo más profundo de ti. Los que han estudiado el tema dicen algo que caracterizó a los héroes y heroínas de la Biblia en el sufrimiento, como Ruth, como Esther, como Abraham, mismo Moisés, como David, es que resistieron en el sufrimiento, levantando su esperanza en Dios. ¿Qué levanta hoy usted de aquí? Usted es capaz de sonreírle a esa persona. Dice: hoy sales con una esperanza en Dios renovada, muy renovada. Escucha esto tan importante: la resistencia. Porque Dios te está diciendo hoy: resiste. No te entregues. No te derrotes. No te castigues a ti mismo o a ti misma. Resiste. Oye, un bostezo. Espero que sea de liberación. Amén. Bendito sea el Señor. Y porque hay liberaciones en el espíritu de pereza, de desánimo. Sale en forma de bostezo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. La resistencia se nutre de la promesa divina de que el sufrimiento tiene un final. ¿Sabe por qué David levantaba en sus salmos frases tan seguidas de su esperanza en Dios? ¿Sabe por qué Mardoqueo visitó a Esther y le dijo: respiro, y si no eres tú, respiro y liberación vendrán de algún otro lado? ¿Sabe por qué Ruth le dijo a Noemí: mi Dios será tu Dios? Porque ella sabía que el Dios de Noemí era un Dios bueno, fortaleza en el día de la angustia y que conoce a los que en él confían. ¿Sabe por qué Abraham perseveró y perseveró? Porque sabía que Dios era fiel, el que lo había prometido, el que le había mostrado las estrellas y la arena. Y tenían algo tremendo. Ellos, ¿por qué tenían esperanza? Porque sabían que el sufrimiento tenía o tiene un final. Ya no están ellos. Yo quiero ver siquiera uno que se apropie de esta palabra y levante la voz y diga: sí, amén, yo creo que el sufrimiento tiene un final.
Y esta prueba y esta situación tiene un final, porque la Biblia dice que se resiste en el día malo y acaba todo. Este sufrimiento, este problema, esta situación adversa tiene un final. Se va a acabar, va a desaparecer. Yo lo creo y lo recibo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Tomen asiento. Y hay que tener esa esperanza en Dios que se nutre de la promesa divina, pero también se nutre de la gracia de Dios para superar las pruebas, del favor divino. El favor divino real, lo vas a ver. El favor divino es real, lo vas a experimentar. ¿A qué nos manda también? A resistir la tentación, oposición a los deseos pecaminosos. Implica confrontar los deseos que son contrarios a Dios y que buscan desviar la voluntad. Voy a poner un solo ejemplo que sucede hoy en día mucho. Problemas entre parejas. Y hay hombres, hablo de cristianos, en pecado. Y hay mujeres en pecado. ¿Y aquí les decimos? ¿Por qué están unidos? Porque nos amamos, dicen. Entonces, si se aman, deberían amar a Dios primero. Y deberían poner en orden su relación. No, porque Dios no me ha dicho que me case. Perdón. O sea que Dios le está diciendo que tenga relaciones sexuales ilícitas. Eso no es cierto. Eso es una mala interpretación. Entonces uno dice, si una pareja está así y no decide casarse, ¿qué los une? ¿El amor? El deseo por el sexo. Pastor, usted se mete en unas cosas tremendas. ¿Qué los une verdaderamente? ¿Un compañero de batalla o una compañera de batalla? ¿Un compañero de guerra espiritual? ¿Un compañero de traer a Cristo, de levantar el altar? ¿O un compañero sexual? Hoy nos dice Dios que se resista la tentación. Y les ponía el ejemplo. Entonces se va el hombre. Y muchas mujeres, en vez de decirle a otras, resista, hermano, espere en Cristo, déjese, le dicen, haga usted lo mismo. ¿Por qué no cobra? ¿No le cobra igual con la misma moneda? Y sucede mucho. Pues al hombre y a la mujer de Dios, en cualquiera que sea la circunstancia, Dios le está diciendo, resiste la tentación. Los deseos pecaminosos. No solamente hablamos de los sexuales, porque puede aparecer el odio, la amargura, el resentimiento, el deseo de la venganza, el deseo de entregarle la primogenitura al diablo. Yo conocí uno, que Dios le abrió una puerta grande en Bogotá. Ese negocio le entregaron un lugar grande y él lo convirtió en parqueadero. Y ese negocio prosperó y prosperó y prosperó. Pero vino la tentación. ¿Cuál, diría alguien, si estando tan prosperado, cuál tentación tenía? Y llegó la tentación. La del orgullo. Esto es por mí. Esto es gracias a mí. Y vendió su primogenitura. En vez de seguirle dando la preeminencia a Cristo, se enredó con otra persona. Después de tener ingresos diarios de mucho dinero,
le tocaba casi que mendigarle a los hombres. ¿Por qué? Porque no supo resistir la tentación. Hay 4 capacidades, hay 4 cosas que debemos desarrollar para poder resistir. O podemos tener para que el día malo pase. Busque usted el Salmo 41:1. Salmos, capítulo 41. Versículo número 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo, ¿qué pasará? Yo quiero que usted note que aquí habla de un día malo. En Efesios 6:13, vuélvalo a leer. Efesios capítulo 6, versículo número 13, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, ¿qué? En el día malo. Y habiendo acabado todo, estar como firmes. Para tener esa fortaleza y esa esperanza, para poder entrar por esa salida que Dios te está prometiendo hoy, para poder entender que Dios es fiel y nunca nos abandona ni nos deja, hay que tener 4 cosas. Número 1, la capacidad de resistir. Nos las da Dios y su palabra. La adquirimos en la presencia del Santo Espíritu de Dios. Recordemos que capacidad es el conjunto de recursos. ¿Qué te está diciendo Dios? Que para que puedas resistir, Él te da recursos. Es el conjunto de recursos, de condiciones y de potencial que se tiene para realizar algo. Conjunto de recursos, de condiciones y de potencial que se tiene para realizar algo. Para que tú te vuelvas capaz de resistir, tienes que ocupar la condición de uno que quiere resistir. ¿Se acuerda? Noemí, Ruth y Orfa, porque eran 2. Ruth ocupó la condición y desarrolló el potencial para poder resistir esa miseria, para poder resistir esa angustia, para poder resistir esos problemas. Orfa se derrotó sin dar la pelea siquiera. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Qué le quiero yo a usted enseñar? Esa situación es como un fuego. Y Dios te está diciendo que ese fuego no te quemará. Y Dios te está diciendo que esa llama no arderá en ti. Lo primero, la capacidad de resistir. Número 2, la aptitud para resistir. La aptitud para resistir. Esto se refiere a una habilidad, ya sea innata
o adquirida que permite a una persona desenvolverse eficazmente en un campo determinado. En pocas palabras, la capacidad de resistir requiere saber aprovechar los recursos, saberse colocar en una condición y en un potencial. Pero en pocas palabras, la aptitud para resistir se refiere a volvernos habilidoso en medio de las pruebas, en medio de la angustia. ¿Y cómo significa eso? ¿Qué significa eso? Desenvolverse eficazmente. Usted y yo no nos podemos desenvolver eficazmente ante el fuego que quiere quemar, ante el fuego que quiere arder, si Dios no está presente. ¿Sabe por qué el fuego no quema? ¿Sabe por qué la llama no arde? Porque Dios dijo, yo estaré contigo. Entonces, si usted quiere tener una aptitud para resistir, tiene que asegurarse que Dios esté con usted, para volverse habilidad de la presencia de Dios en usted, hábil para desenvolverse en medio de esa prueba eficazmente. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 3. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Está diciéndole Juan a la iglesia, hay una actividad espiritual tremenda en el mundo. Y esa actividad espiritual está contra Cristo, por eso se llama anticristo. Y esa actividad espiritual niega a Cristo, niega que es Dios hecho hombre. Dicen que es un mito, que es una fantasía, que hay que demostrarlo científicamente, etcétera, etcétera. Dice que eso no es de Dios, que es el espíritu del anticristo, que ya está en el mundo. Pero en el versículo 4 le dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quiénes han vencido? A los espíritus del anticristo. Los habéis vencido. Escuche esto: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Yo le dije hoy que lo iba a molestar o la iba a molestar, porque el fuego se ha levantado contra usted. El fuego de la prueba se ha levantado contra mí. Pero Dios nos ha dicho hoy en la palabra que el fuego no quemará, que la llama no arderá, no destruirá, siempre y cuando que nos aseguremos que Dios está con nosotros. Entonces me gusta este versículo, para que alguien en la prueba diga: bueno, pues si el asunto es conmigo, yo me pongo en pie y comienzo a decir: mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Es Jesucristo de Nazaret, el Dios que se hizo hombre. Es Dios que se hizo hombre. En el poder de Jesús de Nazaret declaro que esa llama no arderá en mí, que ese fuego no me quemará, que pasará de largo, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy resisto al diablo, hoy resisto la tentación, porque si hay una salida, el diablo huirá, el día malo pasará, acabará todo. En el poder de Jesús de Nazaret yo me levanto hoy para declarar que mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Tomen asiento. Número 3. Para poder resistir eficazmente, se necesita la ayuda para poder resistir. Pero la ayuda de Dios. Yo le pido a Dios tanto que nos abra el entendimiento. Yo le pido a Dios tanto que comprendamos la palabra de Dios. Porque Dios habla muy claro a través de su palabra. Entonces se dan mensajes como estos y la gente sale a buscarle la ayuda al compadre. Y hay unos más descarados que se van para la iglesia de idolatría a poner velas. Y no falta el que quiera buscar al profesor que le dé el menjurje, la brujería, la hechicería. Mateo 28:20 dice, enseñándoles, está Jesús de Nazaret, enseñándole a sus apóstoles, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo no sé si usted ha notado el detalle que dice aquí que Él está con nosotros todos los días. O sea que cuando le viene a usted el día malo, ¿quién está con usted? Y el diablo va a querer hacerle sentir que Dios no está. Pues Dios sí está. Dígale ahí a su hermano o a su hermana, dígale, pues en todo esto Dios sí está. Aunque pareciera que no, Dios sí está. Pues en ese problema suyo, Dios sí está, hermano. En esa situación suya, Dios sí está. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al derrotado, Dios no le da autoridad. Al que confiesa el fracaso y la derrota, Dios no le da autoridad. Al vencedor, al que cree que es vencedor en Cristo Jesús, al que le muestra al diablo, lo resiste, le dice, mire diablo, si por un camino viniste, por 7 huyes delante mío. Que le diga, mire diablo, si algo me robaste, pues 7 veces pagas más y todo el haber de tu casa. Si es capaz de decirle, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, yo te resisto y huyes de delante de mi presencia. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. El que guarde todo lo que Dios le ha encomendado hasta el fin. No que hoy quiero guardar mi santidad para Dios, pero mañana no. Que hoy quiero guardar mi santidad aquí en la iglesia, pero como me voy a la ciudad que me gusta y hay carnavales, me voy a volver al revés. Ese no está guardando las obras de Dios hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Si algo usted y yo necesitamos para vencer esa prueba y esa tentación es autoridad de Dios en nosotros. No se deje encaramar la propuesta del diablo. Ejerza la autoridad. Y número 4, la decisión de resistir. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Orfa, una de las nueras de Noemí, desmayó. Ruth no desmayó. Sara, la mujer de Abraham, desmayó.
Abraham no desmayó. Mical, la primera esposa de David, desmayó. David no desmayó. Pedro, el apóstol, desmayó. Después el Señor lo levantó, pero él desmayó. Pablo, el apóstol, nunca desmayó. Si hoy reconoces que estás en prueba, que estás en necesidad, que estás en angustia, que estás en conflictos, Dios te manda a decir: no desmayes, resiste, resiste y verás la salida. Como hoy estamos en Santa Cena, tenemos también presentación de bebecita, dando gracias a Dios, uno de esos milagros tremendos. Vamos a hacer una oración. El que quiera desmayar, pues yo no se lo puedo impedir. ¿Qué más puedo hacer? Un desmayado. Sabe que yo he conocido gente, y usted lo sabe, que le gusta hacerse los desmayados. Donde yo vivía en el barrio Restrepo, yo tenía unos vecinos, hermanos todos varones. Todos eran bien plantados, parecían a Tom Cruise. Todos, eran como 5 hermanos y todos eran, claro, como andaban conmigo, y había una chica, pues les gustaba, no sabía de dónde escoger entre los 5 a coquetearle. Y ella se hacía para llamarle la atención. ¿Cómo? La desmayada. Eso fue verídico. Hasta que le descubrieron, ya la dejaban con su desmayo. Yo no puedo impedirle a usted, si quiere entregarse al desmayo, si quiere entregarse a la debilidad, a la derrota, yo no puedo impedirle eso. Pero yo sí puedo animar a aquella persona que quiera resistir, que quiera ver la salida, que no desmaye, a que haga conmigo una poderosa oración, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que nos dé una fuerza sobrenatural para resistir, para salir adelante. Usted levante su voz y comience a decir: Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, aquí estoy creyendo que tú eres poderoso para darme fuerzas nuevas. Renuncio a toda debilidad, renuncio a todo espíritu de derrota, espíritu de fracaso. Renuncio ahora mismo. Esa debilidad sale de mi vida, sale de mi mente, sale de mi corazón, sale de mi alma. Ahora mismo sí puedo resistir el pecado, sí puedo resistir la tentación, sí puedo resistir en el sufrimiento, sí puedo resistir ahora mismo. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret resisto al diablo y a los demonios, a los espíritus que desalientan, a los espíritus que traen la derrota, el fracaso. Los resisto en el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de la sangre de Cristo, en el poder del nombre de Cristo Jesús de Nazaret, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder del nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ahora mismo, ahora, Señor, dame fuerza, dame fortaleza y esperanza, Dios de la gloria. Ahora dígalo: me tomo de la palabra, tú estarás conmigo, y si paso por los ríos no me anegarán, y cuando pase por el fuego, esa no me quemará, ni esa llama arderá en mí. Por las aguas él estará conmigo. Ahora mismo decido salir del desmayo, renuncio al desmayo. Levante sus manos y dígale: Señor, dame fuerzas nuevas, dame fuerzas nuevas, dame fuerzas nuevas, dame fuerzas nuevas para resistir, habiendo pasado todo, ver tu gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Quédese ahí un momento, escuche algo. Yo conozco algunas situaciones, no todas, y las conozco porque soy el pastor, no porque esté interesado en meterme en su vida inadecuadamente. Usted es el que va a profetizar. Si es hacia ese hijo, si es hacia esa hija, si es hacia ese problema en la empresa, si es hacia enfermedad,
si es hacia esos hijos, que allá se verá la gloria de Dios. Amén. Allá se verá la gloria. Yo les di testimonio, a ustedes lo conocen. El travesti más hermoso de Brasil. Más hermoso de Brasil. Hijo de una cristiana. Y él se le paró y le dijo: mamá, no puedes hacer nada, si es que uno nace así, mamá. Eso es la naturaleza, esa es la evolución. Él nos daba el testimonio. Esa es la evolución. Y esa mamá cristiana resistió. Y lo miró cuando salía de la puerta. Y le dijo: un día entrarás por esa puerta. Como todo un hombre, reconociendo que fue Jesucristo de Nazaret el que te transformó. Y él decía, él daba el testimonio que se fue a una de las ciudades grandes de Brasil. Era uno de los prostitutos más famosos de Brasil. Con dinero. Y eso lo llevó a tomar grandes cantidades de licor y consumo de droga. Y en ese consumo le dio un infarto. Yo me estaba muriendo delante de todos ellos y me di cuenta, confesaba él, que yo lo que importaba era la carne. Mi carne era lo que les importaba a ellos. Lo que produjera mi carne, decía él, era lo que les importaba. Si yo me estaba muriendo ahí, no les importaba. Dijo: como pude, me paré recordando que había un Dios. Benditas madres que siembran esa semilla en el corazón de un hijo. Dijo: me acordé, salí y un taxi me recogió. Dijo: cuando no recogían a nadie, porque ellos detestaban las personas que salían de ese establecimiento. Y estando allá en la clínica, contaba él, me visitó el Señor y entendí. Se despojó de eso, cambió, predicaba. Y la esposa era una muchacha que era de lo contrario a él. Dios lo restauró. Y decía él: yo le predicaba a 5,000 en Brasil, un país muy grande, a 10,000. Dijo: ¿sabe cuándo tuve más pánico? ¿Qué momento? Cuando volví a mi casa. No porque le tuviera miedo a mi mamá, sino enfrentar ese momento. Decía: cuando entré a la casa, ella estaba parada para abrazarme. No prevaleció esa obra de maldad en ese hombre, porque esa mujer resistió y confesó que Dios iba a hacer la obra de Dios en él y la hizo. Ahora ya no está ella aquí, está usted, y usted va a resistir ahora. Lance la palabra, mamá y papá, hacia ese hijo. Esposa y esposo, lance la palabra hacia ese hogar. Lance la palabra: resista, 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 resista. No desmaye, no desmaye, resista. Lance la palabra profética y diga: yo veré a mi hijo transformado. Yo veré a mi hija transformada en la gloria de Dios. Esa ruina, esa escasez no prosperará, porque Dios me proveerá. Dios me proveerá. Veré la sanidad en mi cuerpo, porque Dios ha dicho que es mi sanador. Mi hogar se restaura. Alguien que diga: mis hijos fueron llamados, fueron constituidos para ser adoradores en espíritu y en verdad, y ellos serán adoradores en espíritu y en verdad. Esa ruina pasará, se irá, no volverá. En el nombre de Jesús de Nazaret, ese plan del diablo para destruir mi hogar, dígalo aquí a alguien, ese plan del diablo se acaba, se termina, se deshace, porque el Dios de la gloria aparecerá. Así lo dijo el Dios de la gloria, que aunque pasáramos por las aguas, Él estaría con nosotros. Así lo dijo el Dios de la gloria, que si era por los ríos de dificultades, esos ríos no nos inundarían. Y cuando pasáramos por el fuego, por esta prueba de fuego, no nos quemará.
ni la llama arderá en nosotros. Por el poder de Jesús de Nazaret, yo resisto y Dios me respaldará. Yo resisto toda ruina, todo fracaso. Ese espíritu del mundo lo resisto en mi casa y allá no dominará a nadie ni a nada, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Yo a veces tengo inspiración de Dios. Parecen locuras, pero muchos milagros he visto en cosas como hacer esto, por ejemplo, así. Recibo un milagro de Dios. Así es. Lo he visto muchas veces cuando alguien levanta sus manos y le dice a Dios: dame esa respuesta. Pero no solo se la pide, sino que cree que Dios se la ha dado. Dice: yo la tomo, Señor. He visto muchos milagros de Dios, de personas afligidas, en dificultades, que hablan, que lanzan la saeta de salvación hacia sus hogares y que ven después la gloria de Dios. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Dios me ayuda